Hola a todos. Soy Moisés Cota del Ángel. Buen día y bienvenidos a su programa titulado Resentimientos de la Nación. En esta ocasión les hablaré acerca de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, quien consiguió la presidencia de México, de forma mediática con la manipulación de Televisa, desde el 2012 al 2018. En diferentes vídeos se discutirá cada una de estas reformas, si, en verdad, transformaron y movieron a México o no. Sin más preámbulos, comenzamos. Sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018. El gran sexenio del horror. Ensayo crítico de indignación nacional. Las reformas del presidente Enrique Peña Nieto transformaron y movieron a México. Hola a todos. Soy Moisés Cota del Ángel. Buen día y bienvenidos a su programa titulado Resentimientos de la Nación. En esta ocasión les hablaré acerca de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, quien consiguió la presidencia de México, de forma mediática con la manipulación de Televisa, desde el 2012 al 2018. En diferentes vídeos se discutirá cada una de estas reformas, si, en verdad, transformaron y movieron a México o no. Sin más preámbulos, comenzamos. Sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018. El gran sexenio del horror. Ensayo crítico de indignación nacional. Las reformas del presidente Enrique Peña Nieto transformaron y movieron a México. El Código Nacional de Procedimientos Penales es, según el gobierno, un ordenamiento legal de carácter adjetivo, que regula el proceso penal acusatorio y oral para los delitos del fuero federal y del fuero común en todo el país. Gobierno, Código Nacional de Procedimientos Penales, 2013, párrafo 1. ¿Acaso los elementos de la policía ya no necesitarán una orden o una autorización previa por escrito del juez para hacer sus intimidantes investigaciones en propiedad pública y privada, la revisión de personas y de vehículos, valiéndose del artículo 251 de su código para hacer su deber, hacer la llamada ley? CNPP, página 1, párrafo 3. Nunca antes se había aprobado un permiso para ejercer el abuso de la autoridad de forma regular. Lo ilegal es ahora legal para los policías. Gracias a este procedimiento penal prevalecerá la presunción de inocencia, es decir, todo inculpado debe ser considerado inocente hasta que se determine lo contrario en una sentencia dictada por un juez. Gobierno, Código Nacional de Procedimientos Penales, Beneficios, 2013, párrafo 1. Con lo que se puede deducir hasta ahora, el sistema de justicia de este país dicta que si el acusado se declara inocente, de inmediato es declarado culpable por el juez y por su propio abogado defensor. Pero si se declara culpable, por supuesto que es declarado culpable por el juez aún sin necesidad de pruebas del delito. Tal parece que si el acusado no puede pagar por su libertad, entonces se pudrirá en la cárcel aún siendo inocente. Pero si el verdadero culpable paga miles de pesos al juez por su libertad aún con las pruebas en su contra, es liberado de inmediato y hasta escoltado por la policía por órdenes del juzgado vendido. Tal parece que las autoridades judiciales con esta decisión del gobierno de Peña ya no se sienten obligadas para llevar a cabo un juicio para el acusado como su derecho, ni siquiera un asesor jurídico desde el primer momento en que intervenga. Idem. Párrafo 2. En resumen, parece que habrá ausencia constante de un juez para el acusado, de clase media y baja. ¿Acaso mejor investigación es patrullar por helicópteros arriba de las casas? ¿Acaso es irrumpir en una casa equivocada mientras que el delincuente huye? ¿Llaman mejor investigación al ignorar llamadas de auxilio o llegar a la escena del crimen demasiado tarde, acordonar la zona estorbando la vialidad de las calles y hacer de la ciudad la menos segura del país? ¿Acaso hay reglas idénticas solo para los mexicanos de las clases media y baja mientras la clase alta y privilegiada está siempre por encima de la ley que dice respetar y guardar? La rapidez en la solución del delito de secuestro o desaparición forzada opera en una espera de 3 días, en una angustiosa inoperancia que, lejos de ayudar a la víctima, ayuda a los secuestradores o perpetradores a desaparecer del mapa para siempre. Si no se ejerce el castigo para los políticos corruptos con el Código Penal, ¿qué hace pensar que no habrá impunidad para la policía, para los narcos y criminales organizados? Si así actúa la autoridad en materia de seguridad estatal y nacional, es imposible hacer que la ciudadanía mexicana recobre la confianza en las instituciones de justicia. Con estas omisiones de las denuncias ciudadanas por parte de la policía y del gobierno, las mismas pierden importancia. Con este Código Penal mayor peso tiene los juicios orales como una pieza aislada sin que la policía ni el juez siquiera revise el artículo 251 de su código. De establecerse soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso, no habría
habría tantos presos políticos en los penales y habría prontas soluciones para defender la libertad del acusado. Gobierno, Código Nacional de Procedimientos Penales, mitos, 2013, párrafo 1. Será inevitable la confusión en el proceso judicial así como su omisión de parte de los jueces, que la sentencia se dicte con imparcialidad, objetividad y transparencia. Idem. Párrafo 2, como dicen, estará lejos de su realización aún por ley. Las soluciones alternas del proceso hacen que se posponga o se omita la pronta realización de dicho procedimiento. Tal código del sistema judicial es inestable. La reparación del daño ocasionado por los delitos es muy costosa hasta para el ayuntamiento, que prefiere usar los fondos que obtiene del pueblo para la construcción y remodelación de centros o destinos turísticos que no valen la pena, cosas que llevarán meses, hasta años. Los lugares abatidos por los sucesos de alto impacto, gracias a la policía y al crimen organizado, se vuelven desolados e inhabitables, porque nadie de la ciudadanía quiere ser el próximo ejecutado. El único que tienen sus garantías por agravio es el que puede pagar por ellas, el protegido por un familiar político o un miembro famoso del poderoso cártel del narco o del crimen organizado. Al parecer, los policías recién contratados, peritos y ministerios públicos pueden no estar bien capacitados para ejercer dicho código penal a cualquiera de la población que le parezca sospechoso. Para la policía mexicana de ahora siempre somos culpables de cualquier cosa. Ya nada garantiza al pueblo mexicano que se haga justicia certera y eficaz en favor del mismo por parte de las autoridades. Tal parece que la tranquilidad social ya es cosa del pasado o se ha convertido en receso del terrorismo de los grupos delictivos y la corrupción típica de la política de estos partidos de este país. Los juicios orales son rápida y fácilmente olvidados e ignorados por los jueces, abogados y policías, sobre todo por la pésima educación por memorización de las escuelas a nivel básico del país que el gobierno no quiere. Cierto código penal hace de los derechos humanos unas sugerencias, porque pueden tratarnos, a sus semejantes civiles, como la peor calaña. Ciertamente hay ley y justicia, solo para unos pocos. La reforma en materia de competencia económica, el desarrollo económico, la productividad y la competitividad del país, según el gobierno, se han visto frenados por la existencia de restricciones a la libre concurrencia y distorsiones a la competencia económica, así como por la ausencia de medidas que prevengan monopolios y conductas anticompetitivas, consistentes en prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas y barreras que disminuyen, dañan, impiden o condicionan de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica. Gobierno, Reforma en Competencia Económica, 2013, párrafo 1. Si por alguna razón se ve frenada dicha competencia económica en el país, debe ser por las prácticas monopólicas y conductas incompetentes de las propias empresas del país y del extranjero que permitieron en primer lugar. La política mexicana aliada con el capitalismo y el neoliberalismo debe ser el problema. Tal parece que los monopolios no se deben a esa falta de medidas de prevención que mencionan, los monopolios se debe a la avaricia por las riquezas gracias al sistema de productor asalariado llamado capitalismo del que se sostienen. Un monopolio en la clase alta y política, y en cualquier gran empresa es inevitable. Me parece que la incompetitividad no ha frenado la prosperidad económica del pueblo, sino el egoísmo de la clase alta para la que trabaja el pueblo obrero. ¿Pero de qué trata la competencia económica? ¿Competimos contra quién? ¿Acaso con las más grandes empresas difíciles de alcanzar y vencer? Si somos perdedores y los peores competidores, como dicen ellos solo por el hecho de ser mexicanos de la clase baja, ¿por qué seguimos compitiendo? Sobre todo entre paisanos. La reforma de la competencia económica exactamente esto provocó. Las conductas anticompetitivas y las concentraciones indebidas y un incremento excesivo de precios. Idem. Párrafo 2, haciendo de la canasta básica un gasto fuerte más y otra necesidad que parece otro privilegio más. ¿Acaso dicha reforma, subiéndole el precio a toda necesidad, logrará elevar la prosperidad y la competitividad económica? Las grandes empresas y la preferencia de la gente en estas han hecho que las micro y medianas empresas suban y bajen sus ventas al grado de llegar a la quiebra. En este caso, ¿dónde quedó la competencia y el libre mercado? Más bien, ¿dónde quedó el respeto y la solidaridad hacia los pequeños y humildes comerciantes? Hasta ahora, ¿qué persona ha logrado comprar un buen producto de las empresas a un buen precio? Tal parece que si queremos buenas cosas a bajos precios, en las tiendas de México no las vamos a encontrar, a excepción de los basureros. Pero, al menos, quedan algunas tiendas y supermercados en algunas ciudades que son accesibles a la difícil economía de la población mexicana, pero ¿por cuánto tiempo? Si estamos pagando más del 40% de nuestro salario en los indispensables suministros, como dicen descaradamente el gobierno y la OCDE en esta página, es por el aumento del IVA, de la reforma hacendaria, y por la codicia de los grandes y poderosos mercados sin misericordias con el pueblo mexicano hambriento.
Elevar los precios de esta manera, con esta reforma, solo mejora la economía de la burguesía amiga de las empresas transnacionales, no la nuestra, jamás la nuestra, la del pueblo oprimido e ignorado. Tal parece que los más beneficiados de esta otra reforma son las empresas transnacionales que las nacionales, y aún las nacionales que las pequeñas, que no son competencia para los gigantes gracias al amor al dinero del gobierno y del extranjero, que gozan de propiedad privada en este país que no es suyo. Las pequeñas empresas no funcionan con esta agresiva competencia económica. No están para competir, están para suplir las necesidades y abastecer a sus clientes de la canasta básica a precios accesibles. La innovación, el talento y el concepto de competencia economicista son irrelevantes para los buenos y sencillos mercados. ¿Acaso con mejorar los precios, el gobierno se refiere a que los mejores precios son los más altos que no valen la pena? ¿Acaso la competencia es un término positivo para aclarar que los buenos mercados con los competitivos, y los malos los incompetitivos? ¿Por qué la competencia en economía tiene que ser una virtud en lugar de vicio, de pecado, de maldad? ¿Realmente somos los malvados los que no competimos contra las grandes empresas que jamás venceremos? Los sobreprecios, sobre todo injustificados, son primordiales para las grandes empresas que compiten entre sí, y compiten para ver qué empresa es la mejor en exprimir y despojar al pueblo de su último centavo. El consumidor no tendrá mucho que elegir, solo lo que la empresa le imponga, aunque sea basura. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, profesa la ley de competencia que, supuestamente, garantiza un proceso justo, equitativo y equilibrado que respeta las garantías fundamentales del procedimiento y el debido proceso legal en beneficio de todas las personas, empresas y agentes económicos en general. Gobierno, reforma en competencia económica, mitos, 2013, párrafo 1. Más bien, esta ley hace lo contrario. Proteger a las grandes empresas que le aseguran al gobierno y a empresarios dueños de los conglomerados riqueza y prosperidad económicas. Si estas grandes empresas dicen ser las más competitivas, es por la justicia y equidad solo entre ellas, porque las pequeñas empresas, como dice el gobierno, son incompetitivas. En las pequeñas empresas, ¿qué justicia y equilibrio puede haber? Si son las menos surtidas y peor preferidas del país solo porque los microempresarios son de la clase baja o indígenas. La competitividad no hace mejores a los mercados, sino el producto que se vende a bajos precios, se empaca en mejores condiciones, garantizando su calidad, se exporta y se compra a nivel nacional e internacional, dependiendo a qué país se importe el producto, pues dijo Estados Unidos que el aguacate no es bueno. Al Poder Judicial no le corresponde tomar las decisiones de la COFESE, pues desatiende o atiende con negligencia asuntos en materia de seguridad, mismo que jamás ha garantizado hacer valer nuestros derechos. Las inversiones gracias a estas reformas corren el riesgo de perderse, porque la misma no es garantía de protección ni de datos personales. A los que menos protege COFESE es a los consumidores. Si lo hicieran, no nos darían tan mal servicio y nuestras miles de denuncias serían atendidas y no omitidas ni reprimidas por la policía y las instituciones. No solo esta no tiene la fuerza de proteger a las pequeñas empresas ni a los consumidores y acabar con los monopolios y la corrupción que crecen en este país como de costumbre, sino que carece por completo de la capacidad. Por el bien de su propio bolsillo, ningún gobierno sancionaría ni multaría a ninguna exitosa empresa generadora de tanta riqueza por monopolio, a no ser que se abstenga de pagarle al gobierno que tiene más que suficiente. Dicha ley de competencia no protege ni sanciona a todas las empresas, pues fue hecha para ser desigual. El gobierno siempre ha intervenido en los precios de los productos en el mercado competitivo solo a su favor, pues con estos grandes precios el pueblo lo ha abastecido de trajes caros y lujosos, y de comida gourmet y sofisticación. Esta es la reforma del rezago, escasez y de la improductividad económica para las demás empresas de la clase media y baja que ha aprobado el gobierno de Peña para mover influencias, no como dice su eslogan, mover a México. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete para ver más de mis videos. Nos vemos en otro video, en la siguiente parte de las reformas. Hasta luego.